Vamos a ver entonces la gestión de partes interesadas del análisis inicial al seguimiento continuo. Recuerden dejar en el canal de preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, aportes que quieran de la temática. Y vamos a empezar hablando de que cuando abordamos la gestión de las partes interesadas, en el marco, por supuesto, de los sistemas de gestión bajo la estructura alto nivel de las normas o la estructura ahora armonizada de las normas ISO, estamos hablando de uno de los elementos estructurales del modelo de alto nivel. Tenemos que verlo desde el punto de vista de que no es un requisito operativo, es un requisito estructural, es decir, es parte de la columna vertebral, ¿vale? Del sistema de gestión y es un elemento necesario y relevante para definir la planificación del sistema de gestión. La identificación y gestión de partes interesadas es lo que permite que el sistema no sea un conjunto de documentos o procedimientos aislados, sino un mecanismo de gobernanza alineado con el entorno organizacional. Desde el punto de vista técnico, este requisito cumple tres funciones principales. Ay, perdón, que me salté la presentación. ¿Vale? Cumple. Perdón un segundito. Sí, vamos bien. Cumple tres elementos principales. ¿Vale? Primero, delimita el perímetro estratégico del sistema de gestión, es decir, de aquí es el punto de partida o uno de los elementos de partida, porque hablamos en la sesión anterior del contexto de la organización y esto hace parte del numeral 4 de contexto de la organización, pero específicamente vamos a hablar de las identificaciones o el análisis de las necesidades y expectativas de partes interesadas que alimenta la identificación de riesgos y oportunidades. De aquí vamos a detectar cómo esas partes interesadas o esas necesidades expectativas pueden llegar a generar riesgos dentro de mi sistema de gestión, ¿vale? Pero también puede generar oportunidades que son necesarias o serán necesarias analizar y si vale la pena implementarlas. En ese sentido, la tercera condición es que nos da la planificación y evaluación del desempeño, es decir, nos condiciona la planificación y evaluación del desempeño, es decir, nos da los elementos de entrada para definir las actividades de planificación, pero también es un elemento a considerar dentro de la evaluación del desempeño del sistema de gestión. Si el análisis de partes interesadas es débil, pues todo el sistema queda conceptualmente comprometido. No hay una base sólida porque es una de las estructuras vertebral del sistema de gestión y todo el sistema de gestión carecerá de coherencia dentro de las actividades que ustedes desarrollen. Hoy no vamos a hablar de matrices básicas, no vamos a hablar tanto de metodologías, sino vamos a hablar de cómo diseñar un modelo robusto, trazable, defendible y defendible ante una auditoría de cualquier parte, ¿vale? Hasta este momento me presento, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, para las personas que por primera vez nos acompañan o que a lo mejor eh, es la primera vez que nos acompañan o que aún no me conocen. Estaba leyendo aquí las preguntas, gracias Eleonora, Amilcar, Víctor, sí, estaba hablando solamente, y Luis, solamente de la primera diapositiva. No era que nos estuviera actualizando la presentación, sino que hacía parte de la introducción. Soy ingeniero industrial especialista en sistemas integrados de gestión QHC y especialista en gerencia de seguridad y salud del trabajo. Y ahora me desempeño en este momento como consultor del grupo de Innova, específicamente responsable del producto Cantan Software. Y para mí es un placer pues acompañarlos en estas y en eventos que se nos vendrán más adelante. Y agradecerles nuevamente a las personas que fielmente nos han estado acompañando e invitarlos a que nos sigan acompañando para eventos posteriores. Bien, vamos a empezar entonces hablando o continuar hablando de por qué exige la ISO gestionar partes interesadas, qué es lo que busca la norma, por qué lo menciona, qué son las partes interesadas. Y las normas ISO bajo la estructura del anexo SL, como ISO 9001, 14001, cualquier norma bajo la estructura armonizada de alto nivel, establecen en esa estructura la cláusula 4 con la necesidad de comprender el contexto organizacional. Hace 8 días vimos el análisis del contexto, vimos diferentes metodologías de cómo factores externos e internos podrían impactar de manera positiva o negativa el sistema de gestión. Y en este numeral 4.2, que no es independiente del numeral 4.1 que vimos hace 8 días, forma parte del mismo ecosistema conceptual. Hace 8 días vimos factores externos e internos que pudiesen afectar negativa o positivamente el sistema de gestión y hoy vamos a ver cómo las necesidades y expectativas de mis partes interesadas pueden afectar de manera negativa o positiva, de igual manera mi sistema de gestión. Es decir, que aquí también vamos a identificar o uno de los resultados o las salidas de este proceso es poder identificar cuáles son los riesgos y oportunidades de ese análisis de necesidades y expectativas
y vamos a determinar acciones o actividades o controles que me permitan pues aprovecharlos o mitigarlos, ¿vale? El estándar, me refiero a las normas ISO, parte de una premisa y es que el desempeño organizacional no depende exclusivamente de procesos internos. Y esto es nuevo, bueno, no tan nuevo, hace parte de la última versión de las normas, sino que depende de la interacción con su entorno. Es decir, lo hablábamos hace 8 días de igual manera. Nos enfocamos mucho a la gestión interna o aprendimos muy bien a gestionar internamente los estándares de calidad o de seguridad y salud o de seguridad de la información o ambientales, cualquier sistema de gestión. Y a lo mejor no estábamos considerando que factores externos o el entorno en el que se desarrolla mi organización puede afectar de manera negativa o positiva mi sistema de gestión y por eso la versión actual de las normas pues nos invitan dentro de ese contexto a analizar las partes interesadas. ¿Y qué es lo que permite ese análisis de partes interesadas? Determinar obligaciones de cumplimiento, es decir, mi organización legalmente, porque es un factor externo, y las entidades gubernamentales son partes interesadas, para que vayamos viendo qué significa esa parte interesada, pues me permite desde ese análisis pues verificar cuáles son las normativas que mi organización está expuesta, qué es lo que debe cumplir, cuáles son los cambios a los que está expuesto y de qué manera pues yo voy a garantizar ese cumplimiento. Me permite identificar también con este análisis de parte interesada riesgos sistémicos y subrayo la palabra sistémicos porque los riesgos que vamos a identificar a partir de este análisis de expectativas y partes interesadas no son riesgos de la disciplina, que son diferentes a los riesgos del sistema de gestión. Y quiero dejar eso muy claro para las personas que a lo mejor están cometiendo ese error o no están sabiendo diferenciarlo. Una cosa, perdón, es el riesgo de la disciplina, y en ese caso, por ejemplo, la disciplina sería un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que serían los riesgos que pueden poner, valga la redundancia, en riesgo la seguridad y salud de mis trabajadores, ¿vale? O riesgos de seguridad de la información o de impactos ambientales o riesgos de mi producto o servicio. Aquí lo que vamos a identificar son riesgos del sistema de gestión, es decir, riesgos que mi organización o se ve expuesta para lograr un desempeño adecuado del sistema de gestión. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo identificar esos riesgos del sistema de gestión, riesgos sistémicos y por supuesto poder detectar también oportunidades estratégicas. No todo deberá ser malo en ese análisis, ¿no? Deberá haber algo que yo puedo aprovechar y desde este punto de vista también vamos a aprender a identificar oportunidades que me permitan tener un mejor desempeño en mi sistema de gestión. Y por último, esta gestión de partes interesadas pues me permite también justificar decisiones en revisión por la dirección. Es decir, ¿por qué necesito, no sé, X presupuesto? Pues porque tengo que dar alcance a la necesidad o expectativa de esta parte interesada que me está generando estos riesgos u oportunidades y es necesario pues implementar esas actividades. Desde una perspectiva un poco más técnica, este requisito es un mecanismo de reducción de incertidumbre. Aquí reducimos el nivel de incertidumbre, pues porque sabemos identificamos a partir del contexto en que se mueve mi organización cuáles son los riesgos en que mi organización se puede ver enfrentada y nos permite transformar el entorno externo en información ya estructurada. Cuando un auditor nos evalúa la coherencia del sistema, pues debería buscar precisamente esta alineación entre contexto, partes interesadas, riesgos y oportunidades. Si no existe esa coherencia, pues el sistema es documental netamente y nada estratégico y es simplemente un requisito que estamos cumpliendo. Debe haber una coherencia entre el contexto de la organización, los riesgos que yo he analizado, los controles que yo he definido y los objetivos que quiero lograr con la implementación de dichas actividades. Bien. ¿Quiénes podrían ser partes interesadas relevantes? Aquí algunos ejemplos, por supuesto, ¿vale? No, para todas las personas que me están escribiendo aquí en el chat, al parecer nuevamente ya no siguen avanzando las diapositivas. No, Víctor, lo que pasa es que tengo muy pocas diapositivas y hablo mucho en cada diapositiva, ¿vale? No es que no estén avanzando. Yo les voy a ir mencionando ahí, voy mencionando el título de cada diapositiva para que no se preocupen. Es que no me gusta tener tantas diapositivas. Yo hago mucho énfasis en la diapositiva que estamos viendo, pero no se preocupen y les agradezco inmensamente por avisarme si no están viendo. En este momento estamos viendo una diapositiva que son quiénes son las partes interesadas relevantes, ¿vale? Para que todos estemos ahí enfocados en esa diapositiva. Aquí nos vamos a demorar un poquito
analizando esas partes interesadas, ¿vale? Yo para la tranquilidad de todos, les voy avisando cuando cambie de diapositiva para que tengamos ahí la tranquilidad. Bien. ¿Quiénes son las partes interesadas? Aquí el concepto técnico o relevante, bueno, el concepto técnico para saber qué es una parte interesada en mi organización es analizar la relevancia. ¿Qué tan relevante para mi organización es X parte interesada? Porque no todas las partes interesadas deben ser gestionadas con la misma intensidad. A lo mejor habrán partes interesadas que no me generan un impacto o no tienen una relevancia intensa y en ese sentido pues no será necesario enfocar recursos o esfuerzos en intervenir partes interesadas que a lo mejor no sean tan relevantes. Es muy importante analizar esa frase o esa palabra relevancia para determinar cuáles son las partes interesadas más relevantes dentro de mi organización. Y la norma en ese sentido exige determinar aquellas que sean pertinentes para el sistema de gestión, ahí como frase clave dentro de lo que nos pide la norma. ¿Qué significa relevancia o qué implica la relevancia? La capacidad de influencia significativa o exposición a un impacto significativo. Bajo esa premisa, ¿qué tanto me puede influenciar esa parte interesada en mi organización? Por ejemplo, los clientes me pueden influenciar a mí porque tienen necesidades específicas y yo como organización debo cumplirlas, pues tienen una alta influencia, ¿no? ¿Por qué tienen una alta influencia? Pues porque yo me doy para mis clientes y por supuesto, las necesidades y expectativas de mis clientes, sus cambios también pueden impactar mi sistema de gestión. Las partes, por ejemplo, con poder regulatorio, por supuesto, tienen gran influencia. Yo no le puedo decir no a una ley, ¿verdad? O a una norma, a un decreto. Tengo que cumplirlo. En ese sentido, son de gran influencia y gran relevancia, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo desde un enfoque para que ustedes tengan una metodología de cómo determinar cuáles son las partes interesadas más relevantes? Podríamos, a manera de sugerencia, yo todo lo que hablo aquí no es que deba ser así, es una sugerencia de acuerdo a mi experiencia. Podríamos clasificar las partes interesadas en 5 categorías estructurales para que ustedes con esas 5 categorías empiecen a meter ahí todas las partes interesadas y decidan cuáles son las que ustedes consideren con la palabra en mayúscula más relevantes, ¿vale? Las partes con poder regulatorio serán relevantes. Podría ser nuestra primera categoría, ya lo dijimos, ¿no? Los reguladores o autoridades. Las partes que tengan poder contractual, proveedores y clientes, por ejemplo. Si hay un contrato, pues son relevantes, ¿verdad? Tienen poder contractual. Partes con poder económico, es decir, que puedan impactar el desempeño económico de mi organización o puedan influenciar en los precios o puedan influenciar en el crecimiento o decrecimiento de mi organización económicamente, son partes relevantes. Partes que puedan impactar o con poder de impactar la reputación de la organización. La comunidad, por ejemplo, una demanda que podríamos tener por afectar el medio ambiente de mi comunidad, impacta la reputación, ¿cierto? Y en ese sentido, pues es una parte interesada que se vuelve relevante, ¿vale? Y el último que sugiero, partes con impacto operativo directo, es decir, internamente, por ejemplo, o internamente o externamente, que puedan tener directamente un impacto en la operación. Por ejemplo, mis proveedores, por ejemplo, pueden generar un impacto porque si no consigo proveedores bajo estándares de calidad, pues impactan directamente en mi proceso operativo. Y por supuesto, por ejemplo, la alta dirección también puede ser una parte relevante porque determina la estrategia y puede impactar directamente en la operación. Entonces, repito, y no he cambiado de presentación, repito las categorías que podríamos tener para que ustedes definan estructuralmente cuáles podrían ser sus partes interesadas más relevantes. Primero, partes con poder regulatorio, partes con poder contractual, partes con poder económico, partes con poder reputacional o que puedan impactar la reputación de mi organización y partes que tengan un impacto operativo directo en mi organización. Aquí algunos ejemplos que resumen esas 5 categorías. Ustedes analicen internamente. La alta dirección, por ejemplo, es de impacto operativo directo, los empleados también, los clientes puede estar en temas contractuales, reputacionales, económicos. Cada una de las partes interesadas, por supuesto, puede estar involucrada en una o varias de las categorías que les he propuesto, ¿vale? Aquí como ejemplo, para finalizar esta diapositiva, en una organización con certificación en seguridad de la información, sistema de gestión de seguridad de la información, por ejemplo, para determinar por qué un proveedor es una parte interesada,
Un proveedor de infraestructura en la nube es una parte interesada con poder operativo y riesgo sistémico. Por supuesto, ¿no? Hablando de seguridad de la información. Si yo tengo un proveedor que tiene la infraestructura en la nube y yo no considero los riesgos de que me puedan derivar esa influencia o esa parte interesada, pues es crítico, ¿no? Y por eso los proveedores son parte fundamental del análisis de las partes interesadas de mi organización. La identificación debe estar basada en análisis documental y estratégico y no en percepción subjetiva. Ah, es que yo considero, yo pienso, yo me soñé que, no sé, la comunidad es una parte interesada porque yo lo he visto en que todos los sistemas de gestión ponen la comunidad, ¿vale? Pero realmente la comunidad en el entorno que ustedes tienen en su organización sí se puede ver afectada o pueden afectar el desempeño de su sistema de gestión. Ahí es donde debe ir el análisis. En una práctica, pues consiste en cruzar el análisis de partes interesadas con un mapa de procesos críticos y mapa de riesgos corporativos. Venga, identificamos las partes interesadas. Venga, vemos cuáles impactan procesos críticos y venga, determinamos los riesgos asociados a esas partes interesadas. Cuando se hace eso de una manera estratégica, una manera coherente, pues elimina el carácter decorativo del requisito. Bien, voy a pasar a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva, ¿vale? Que vamos a hablar del análisis y pasos para la evidencia requerida, es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Por aquí nos dice Heidi. Recuerden que voy leyendo o tratando de ir leyendo las preguntas, ¿no? Que a mí me gusta de esa manera. No sé, ustedes me pueden dejar los comentarios si prefieren que la dejemos al final o la vayamos contestando, como para no interrumpir. Ustedes son dueños de este espacio, ¿vale? Nos pregunta Heidi Ramírez. Buen día, Juan. Una duda: en mi organización se tiene definido el COPAS y el medio ambiente como parte interesada, pero no sé si estas pueden ser parte interesadas o más bien estarían implícitas en empleados y en entes gubernamentales. Pues está bien identificado, Heidi, que el COPAS sobre todo y el Comité de Medio Ambiente, por supuesto que son partes interesadas, ¿vale? Por supuesto porque pueden tener un impacto directo, Heidi, dentro de la operación del sistema de gestión, ¿vale? Tienen un poder, por ejemplo, operativo directo, pues porque el COPAS es un mecanismo, o el Comité Paritario de Seguridad y Salud, es un mecanismo, además de vigilancia de las condiciones de seguridad, y pues pueden tener un impacto en las decisiones de la organización. Está bien identificarlo como parte interesada. Ahora, desglosarlo de la manera que lo estás desglosando tampoco está mal, está bien, ¿vale? Pero también estaría bien, Heidi, si lo pones en un macro como una parte de los empleados, aunque yo no lo pondría en el mismo nivel, y entes gubernamentales también está bien. Yo soy partidario, Heidi, de que entre más desmenuzado tú tengas el análisis de esas partes interesadas, tienes un mejor análisis, ¿vale? Pero es mi punto de vista. Habrán personas que dirán, no, el COPAS o los comités hacen parte de la parte interesada de empleados, porque ellos también, los empleados, tienen voz y voto. Bueno, pueden haber diferentes justificaciones, pero yo creo que lo estás haciendo bien, definiéndolo como una parte interesada y explícita dentro de ese análisis de partes interesadas, porque a lo mejor puedes identificar riesgos, oportunidades específicos. Bien, gracias, Heidi, por tu pregunta. Entonces continuamos, ¿vale? Déjenme ahí los comentarios si esta metodología les gusta, ir leyendo las preguntas o las dejamos al final, ahí voy leyéndolos, quienes opinan que sí, quienes opinan que no. Bien, continuamos. ¿Cuál es el análisis inicial? ¿Cuáles son los pasos que debo hacer para, pues, lograr esta identificación y análisis de manera correcta? El análisis técnico, y lo que hablábamos, Heidi, robusto de partes interesadas, debe estructurarse en 4 fases que yo sugiero bajo esta premisa o bajo esta metodología. Una primera fase: poder identificar de manera sistemática basándonos en fuentes formales, ¿vale? Ya hablamos las categorías en la presentación anterior, ¿no? En la diapositiva anterior, las 4 categorías. Entonces, venga, yo busco de esas categorías qué fuentes puedo consultar para poder identificar derivado de esas fuentes, pues partes interesadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a revisar los contratos que tenemos, ¿vale? ¿Cuáles son los contratos que tenemos con proveedores, con clientes, ¿vale? Vamos a revisar cuál es la normativa aplicable, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, un análisis de PESTEL, que podría ser parte del análisis de contexto que vimos en la sesión anterior. Vamos a ver qué acuerdos, si hay accionistas, qué acuerdos con accionistas tenemos, qué convenios laborales, sindicales, por ejemplo, podríamos tener.
y requerimientos de mi sector. Algunos ejemplos, ¿no? Para poder consultar esas fuentes y de ahí sacar, mira, aquí tenemos estos proveedores críticos. Tenemos estos contratos y estas cláusulas me pueden generar un riesgo dentro del sistema de gestión. Entonces, bajo esas fuentes, que son pues, fáciles de identificar, ustedes pueden recolectar esa identificación inicial, ¿vale? Una segunda fase, después de haber hecho esa identificación, determinar los requisitos explícitos e implícitos de las partes interesadas. Y aquí es donde vamos a aprender entonces a diferenciar las obligaciones legales, las obligaciones contractuales y las expectativas estratégicas. De las obligaciones legales y obligaciones contractuales, a lo mejor salgan riesgos, ¿no? A lo mejor salgan riesgos o lo que más pueda salir sea riesgos, pues porque si lo incumplo, pues puede pasar algo negativo. Por eso podría ser riesgo. Pero también vamos a poder identificar o determinar expectativas estratégicas o expectativas significativas. ¿Qué es lo que está esperando mi cliente? Mire, es que la tendencia de mis clientes es a tomar este producto de tal especificación. Ahí podemos tener una oportunidad del sistema de gestión y de esa manera poder aprovecharla, ¿vale? Fase 3, evaluación de la influencia o el impacto. Una vez hayamos hecho la identificación, determinemos esos requisitos y expectativas de cada parte interesada, ¿vale? Requisitos, ya lo vimos, ¿no? Y expectativas, ya lo vimos. Vamos a evaluar la criticidad. Vamos a decir, según el poder o el interés o el riesgo, se puede aplicar una metodología, por ejemplo, de scoring basada en variables como cuál es el impacto financiero. Usted, como todo en la norma, ¿no? No dice cómo, ¿no? Pero ustedes podrían determinar para poder evaluar esa influencia e impacto de mi parte interesada diferentes variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, impacto financiero. ¿Qué tanto impacta esa expectativa o ese requisito financieramente la organización? Ojo, de manera negativa o de manera positiva, porque también podemos identificar oportunidades. ¿Qué tanto lo puede impactar? No, es que si aprovecho esta oportunidad, eso se me va a representar en X dinero para mi organización, entonces es un impacto financiero alto. Pero por el contrario, si incumplo este requisito legal de esta parte interesada, pues el impacto financiero es negativo porque puedo tener demandas, reputación, daños reputacionales, etcétera. ¿Vale? Entonces, el impacto financiero como variable propuesta para evaluar ese nivel de influencia o impacto de la parte interesada. El impacto regulatorio, por supuesto, es decir, eh, qué tanto me impacta legalmente no abordar o no considerar esa necesidad o expectativa de mi parte interesada. El impacto reputacional, fíjense que va muy alineado con las categorías que vimos hace un momento, ¿no? El impacto reputacional, qué tanto me puede impactar, por ejemplo, no considerar las necesidades de mi comunidad, que estoy virtiendo a un río cierto material y no considere que puedo tener un daño reputacional, qué tanto puede impactar, por ejemplo, y qué tanta probabilidad de ocurrencia podríamos tener. Entonces, podríamos tener 3 variables de impacto, alto, medio, bajo, como ustedes consideren, y la probabilidad de ocurrencia. ¿Y cómo vamos a evaluar la probabilidad de ocurrencia? Pues lo más objetivo posible. Ya he tenido materializados esos riesgos, ya la organización ha tenido algunos percances por esa necesidad de expectativas de partes interesadas. Con base a esa evidencia objetiva podríamos tener esas variables para determinar la influencia de impacto, porque recuerden que lo más importante es priorizarlas para enfocar los esfuerzos en aquellas necesidades expectativas con más relevancia, con más impacto, ¿vale? Dice aquí Claudia, una necesidad, un requisito de una parte interesada forzosamente debe tener una expectativa ligada o puede tener solo necesidades y ninguna expectativa. Sí, puede pasar que no tenga ninguna expectativa ligada, no es tan común, pero podría pasar, Claudia, ¿vale? Solamente tener necesidades. Podría ser, por ejemplo, dice aquí, una necesidad de mi cliente es que requiere mi certificación en ISO, en expectativas tengo puesto, no aplica en ese rubro. ¿Sí? Pues digamos que para mí va muy alineado la necesidad con la expectativa, ¿no? Pues porque ¿cuál es la necesidad de mi cliente? Que tú tengas la certificación en ISO 9001 y la expectativa es que con esto pues puedas garantizarle que tengas, que estés alineado, tengas un cumplimiento de calidad enfocado a su estrategia, por ejemplo, ¿vale? No es tan común de que la necesidad no vaya alineada con una expectativa, no lo veo tan claro, pero podría pasar, ¿vale? Aquí lo que le invitaría a Claudia y a los demás es de pronto analizar un poco más por qué el requisito, el por qué el requisito. A lo mejor sí tengamos una expectativa, pero no hayamos logrado identificarla, ¿vale? Bien, gracias Claudia por tu participación. Y el último paso
o el último elemento es la integración con la planificación, el registro y planificación, ¿vale? Los resultados, por supuesto, de todo esto deben alimentar la gestión de riesgos, ¿vale? Es decir, esto es un insumo, todo lo que estamos haciendo en la determinación de necesidades y expectativas es un insumo para la planificación y por supuesto, de aquí también nace la definición de los objetivos, por supuesto, de las necesidades de clientes, proveedores, comunidades, pues son los lineamientos o deberían ser los lineamientos de para qué tenemos un sistema de gestión y qué es lo que queremos lograr, ¿vale? En ese sentido, es necesario, y aquí sí es necesario tener un registro actualizado. Es muy importante que ustedes mantengan vivo este proceso de análisis de expectativas y partes interesadas. Criterios de priorización documentados, ¿vale? Lo que hablábamos hace un momento, una metodología documentada, ¿vale? Ya te respondo la pregunta, Carlos. Gracias. Y ahí tenemos entonces la posibilidad de si hacemos estos pasos de manera coherente, pues podemos demostrar un sistema maduro y no solamente un registro, ¿vale? Que es lo muy importante, ¿no? Siempre desde el punto de vista estratégico. Nos pregunta Carlos, se disculpa que se cortó la señal y no sé si comentaste la diferencia entre la necesidad y la expectativa, ¿vale? En ocasiones me parecen que son las mismas, entonces no sé si hay alguna forma de confundirlas. Sí, es muy común confundirlas, Carlos. La necesidad es lo que implícitamente mi parte interesada necesita de mí, ¿vale? Pues, es una necesidad. Y la expectativa podría ser es para qué tiene esa necesidad, qué es lo que quiere lograr mi parte interesada con esa necesidad, cuáles son sus objetivos, por llamarlo de alguna manera, si yo cubro esa necesidad, ¿vale? Lo que es el resultado que espera mi parte interesada con esa necesidad que yo debería darle alcance, ¿vale, Carlos? En coherencia con la pregunta que nos hizo Claudia. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ahí tienen creo que una manito arriba y una manito abajo. Quisiera pues que me pusiera manito arriba o manito abajo si vamos bien, vamos mal. eh, cómo vamos la temática. Gracias Julio, Rafael, Leonora, Marisela. Bien, puras manitos arriba estoy viendo, no les miento. Si veo una manito abajo también la menciono. Bien, perfecto. Vamos perfecto. Bien, gracias Magdalena, Norberto, Karen, Fabio. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, aquí de manera pues, muy diciendo nada, una matriz de práctica de priorización. Ya cambiamos de diapositiva para que estemos ahí en la matriz de priorización. Y pongo esta imagen simplemente para reflexionar que una matriz de priorización, que es una de las etapas que vimos anteriormente, no debe solamente limitarse a influencia e interés, ¿vale? Puede incorporarse otras variables, porque es muy común abordar metodologías o lo que me pide explícitamente la norma, ¿no? En ese sentido, podemos incluir o incorporar variables adicionales. Ustedes deciden la metodología que ustedes quieran, ¿vale? Exposición al incumplimiento, por ejemplo. ¿Qué tan expuesto estamos a ese incumplimiento de necesidad expectativa? ¿Qué dependencia operativa tenemos de esa parte interesada, por ejemplo? ¿Qué tanto dependemos de mis proveedores críticos? Pues muy alto, ¿no? Entonces, pues más riesgos, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tanto dependemos de las decisiones de la alta dirección? ¿O qué tanto impactan el sistema de gestión las decisiones? Pues creo que es bastante obvio, ¿no? ¿Qué tanta sensibilidad reputacional tengo expuesta mi organización ante esa parte interesada o ante esas necesidades expectativas? Por ejemplo, ante mis empleados, ¿no? Ante mis entes reguladores, ante mi comunidad, ¿qué tanto está expuesta la reputación de mi organización ante esas necesidades expectativas de parte interesadas? Y esas variables adicionales pues pueden hacer parte del análisis, no solamente la influencia o el interés de la parte interesada, ¿vale? En organizaciones ya mucho más complejas, pues se recomienda o recomiendo utilizar una ponderación diferenciada para cada variable, poder tener pesos diferentes, ¿no? Y eso lo deciden ustedes, ¿qué es más importante para ustedes? ¿La reputación, la exposición al cumplimiento, la dependencia operativa o de igual manera dependen igual o tienen un igual peso que otras? Y eso también puede tener considerable impacto en las decisiones estratégicas de este análisis, ¿vale? Lo importante es que la matriz pues sea lo más dinámica posible, puedan identificar que un cambio normativo, por ejemplo, puede alterar la ponderación en cualquier momento de una parte interesada en cuestión inclusive de semanas, ¿vale? La parte interesada de entes regulatorios considero que es una de las más relevantes, ¿no? Porque al menos aquí en Colombia, que es donde yo estoy, pues normas salen todos los días.
¿verdad? Entonces eso puede ser considerado una parte interesada muy relevante y pues tenemos que tener mecanismos para estar en la capacidad de identificar esos cambios. El error más frecuente es encontrar una matriz con una fecha de creación, pero sin actualización, ¿vale? Eso es lo más impactante y eso es lo que revela la falta de estrategia dentro del sistema de gestión. Cambiamos de diapositiva, vamos a el diseño de acciones. Nos dice María, ¿nos podrías mostrar un ejemplo? Si ahorita lo mostramos, María, en la parte práctica, ¿vale? En la parte de Kantan vamos a mostrar un ejemplo de cómo hacer ese análisis y un ejemplo de qué es lo que nosotros proponemos desde Kantan Software, por supuesto. Ventajas de Kantan Software que es modelable en ese sentido. ¿No me gusta esa metodología? Pues venga, hacemos otra, ¿vale? Pues vamos a ver un ejemplo ahorita en la parte práctica, María. Bien. Diseño de acciones que y cómo documentarlo. ¿Qué hago después de ese análisis? ¿Qué es lo que debo hacer después de posterior haber analizado ese análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas? Aquí es donde la gestión deja de ser analítica y se convierte en operativa. Vamos a traducir esa estrategia en operatividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Cada parte interesada priorizada debe tener acciones específicas. Lo que ustedes hayan analizado como priorización, entonces vamos a tener un plan de comunicación estructurado donde vamos a decidir los canales, la frecuencia, responsables, cómo comunicar esas necesidades expectativas, cómo lo vamos a registrar ante evidencias, los controles y compromisos asociados a esos riesgos o oportunidades identificadas, poder determinar indicadores de desempeño vinculados, qué tanto estamos dando alcance a la necesidad expectativa de una parte interesada, si estamos logrando los objetivos o no. Por supuesto, los objetivos que ustedes definan deben ser medibles. Y por supuesto, también tener responsables designados, periodicidades de revisión y criterios para actualizar esa matriz. Cada cuándo lo voy a actualizar, qué fuentes me detonan una actualización de las necesidades expectativas de partes interesadas. Ya desde una organización un poco más avanzada o mucho más compleja, pues se recomienda mapear cada parte interesada contra procesos críticos. Por ejemplo, si un regulador legal, por supuesto, exige cumplimiento en protección de datos, hablando de seguridad de la información, debe existir trazabilidad entre ese requisito y los controles definidos en el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale? No solamente basta decir con que voy a proteger los datos, debe existir una trazabilidad entre lo que se identificó como esa necesidad y los controles que se están implementando en el sistema de gestión. Entonces, fíjense que por eso es la estructura vertebral. Debe haber una coherencia entre lo que yo identifiqué, lo que yo prioricé, cómo lo voy a controlar en caso de que sea un riesgo y pues cómo lo voy a medir que efectivamente está siendo eficaz ese control. Y por supuesto, la documentación no debe limitarse a evidencias estáticas, debe mostrar ejecución y seguimiento. En todo momento tenemos que crear mecanismos que nos permitan demostrar que los controles, hablando de riesgos, son efectivos o no. Bien. Em, perfecto. Seguimos con la siguiente diapositiva. Seguimiento continuo, convertir identificación en gobernanza. ¿Vale? Entonces aquí, ¿cómo hacer ese seguimiento continuo? ¿Cómo hacer ese seguimiento continuo efectivamente desde la identificación? Pues, ¿cómo lo voy a revisar y medir si estoy todavía gestionando las necesidades y expectativas de partes interesadas? La gestión avanzada de partes interesadas debe integrarse en el ciclo de mejora continua, debe estar permeado entre todas las actividades de planificación, del hacer, de verificación y de la actuación, ¿vale? Cada revisión por la dirección debe incluir el análisis de esos cambios y se consideraron esos cambios de partes interesadas durante todo el ciclo. Cada incidente debe activar la revisión del análisis impajaritablemente. Si ocurre un incidente, sea de seguridad y salud, sea de seguridad de la información, sea una desviación de calidad de producto o servicio, debe tener, debe activar ese análisis, porque puede ser que, pues que es un incidente, es algo que no está controlado, ¿verdad? O está controlado no efectivamente, ¿vale? Y en ese sentido, pues eso debería detonar la actualización o revisión de ese análisis. Cada auditoría debe verificar coherencia entre la matriz y realidad operativa. Y aquí este modelo IDAR que estamos viendo en pantalla, identificar, evaluar, actuar y revisar, ¿vale? En sus siglas en inglés, se convierte en práctica de estrategia, ¿vale? Ya en organizaciones muchas más maduras, este proceso que estamos viendo en pantalla está vinculado al sistema de gestión de riesgos corporativos y al sistema de cumplimiento normativo. Cuando eso ocurre, pues la gestión de las partes interesadas deja de ser un requisito y se convierte en una herramienta estratégica. ¿Qué es lo importante de lo que estamos viendo en pantalla? Que consideremos
el análisis o la actualización de las necesidades y expectativas de partes interesadas durante cualquier parte del ciclo, ¿vale? No solamente en la planificación, sino en la identificación o la gestión de los controles, en la implementación de los controles, en el desempeño de los resultados, en la verificación del desempeño, en las oportunidades de mejora finalizando el ciclo, en la revisión por la dirección. Todos esos elementos inicialmente identificados son necesarios evaluarlos y tenerlos presentes durante todo el ciclo, ¿vale? Ya hablando desde un punto de vista más de auditoría y evidencia de ejecución correcta de este elemento, pues lo que nos van a buscar es coherencia, ¿no? Frente a una auditoría. Pues yo menciono la auditoría como punto final porque sé que hay muchas personas acá que a lo mejor tengan mucho interés en cómo presentarlo ante una auditoría, pero la auditoría veámoslo como una oportunidad de mejora, ¿no? Es decir, lo que voy a decir es, no busquen responder a una auditoría, sino pues aprovechar esos resultados de auditoría pues para reforzar su sistema de gestión, ¿vale? Pero bien, ¿qué me van a, qué deberíamos o cómo demostraríamos que este elemento está bien gestionado? Pues no solamente revisar el requisito, sino revisar si, por ejemplo, los riesgos identificados derivados reflejan las partes interesadas relevantes. Venga, miramos si los riesgos que yo tengo identificados de mi sistema de gestión están alineados con el análisis de las partes interesadas iniciales que yo identifiqué o prioricé. Verificar si los objetivos del sistema de gestión están alineados con expectativas relevantes dentro de la redacción de objetivos, pues venga, miramos si consideramos esas necesidades y expectativas de partes interesadas para definir qué queremos lograr. Revisar, por ejemplo, si en la alta dirección se incluyó ese análisis de cambios de las partes interesadas como punto relevante, ¿no? Y si existe evidencia de actualización periódica frente a esos cambios. A lo mejor no haya cambios, no es tan común, pero sí debemos dejar trazabilidad de que hicimos esa identificación y que no fue necesaria una actualización. Una organización madura pues puede mostrar trazabilidad completa si y solo si tiene identificada la parte interesada, los requisitos, riesgos y oportunidades, controles, mecanismos de verificación e indicadores y revisión periódica. Y esa trazabilidad es lo que diferencia un sistema documental de un sistema netamente estratégico. Bien, buenas prácticas y recomendaciones operativas. Ya para concluir esta parte de la presentación, es decir, como ya para reflexión. Desde una perspectiva técnica, pues recomendarles implementar una revisión periódica obligatoria, ¿vale? Es decir, dentro de sus procesos internos, em, programar esas revisiones periódicas bajo una periodicidad definida. Eso los obligará, pues, a revisarlo al menos, ¿vale? Si existe algún cambio y dejar la trazabilidad de que se hizo esa revisión. Establecer cuáles son los disparadores automáticos por cambios regulatorios o incidentes críticos. ¿Qué fuentes son las que disparan la revisión ya por fuera de una periodicidad, ¿no? Un incidente hablamos, ¿no? Cambios regulatorios críticos que obliguen a analizar esas partes interesadas. ¿Y cómo sé qué cambios regulatorios me disparan? Pues cuáles son las regulaciones que están asociadas a mis partes interesadas que deberían ser una detonación inmediata. Vincular cada parte interesada prioritaria a un KPI o un indicador estratégico. Es decir, poder tener una coherencia entre las mediciones o los objetivos que yo he definido, si están dando alcance a la necesidad expectativa de una parte interesada, ¿no? Como mínimo. Y algo fundamental, documentar el razonamiento, ¿vale? Es decir, poder demostrar una coherencia entre esa planificación a partir de la identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas con todas las actividades del sistema de gestión, ¿vale? Ya en la última diapositiva, ya conclusión y qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante, ¿vale? Para las personas que apenas están iniciando en el proceso, es entender que es el mecanismo que traduce el entorno en información estratégica, ¿vale? Es decir, este es el elemento primordial para definir la estrategia del sistema de gestión. Y si es muy superficial el análisis, pues estaremos ante un sistema reactivo, sin cero planificación y que solamente reaccionará ante los cambios cuando estos se materialicen, cosa muy riesgosa, ¿verdad? En términos de madurez organizacional, la gestión de parte interesada robusta, pues es un indicador claro de liderazgo, ¿no? Estratégico, estamos alineados mi organización con mi entorno. Y la pregunta final es, no es si tenemos el registro, ¿no? Por supuesto. Es si estamos en la capacidad de demostrar trazabilidad entre nuestras partes interesadas críticas y nuestros objetivos estratégicos, ¿vale? Si estamos en la capacidad de mostrar
que los objetivos que estoy definiendo en mi sistema de gestión están alineados y son trazables o fueron identificados a partir de un análisis crítico de mis partes interesadas. Si su respuesta es sí, pues está alineado. Si la respuesta no, pues cuestiónense porque el requisito está formalmente cumplido, tengo el registro, pero es estratégicamente de. Te recuerden que Cantan Software es una herramienta tipo SaaS, es decir, nos encontramos en la nube y podemos tener acceso a la plataforma desde cualquier navegador con acceso a Internet, a la herramienta principal. Por supuesto, esto que estamos viendo en pantalla es la herramienta principal, pero nos complementamos con diferentes aplicaciones móviles para pues poder gestionar. Somos una herramienta de gestión de sistemas de gestión y pues por supuesto debemos tener la capacidad de poder gestionar en cualquier sitio, ¿vale? Entonces también nos complementamos con algunas aplicaciones móviles y somos una herramienta modular a la cual accedemos con usuarios y contraseñas, ¿vale? Que ustedes definirán los niveles de acceso al momento de contratar la plataforma, como son los niveles de acceso, etcétera. Nuestro objetivo como herramienta es que esto sea lo más útil y lo más sencilla, ¿vale? Lo más sencilla. Aquí nos pregunta María Lourdes, ¿a qué correo nos proporciona más información? Aquí en la página web, María Lourdes, cantansoftware.com. Oye, perdón, cantansoftware.com, acá. Aquí tenemos la posibilidad de agendar una demo o contactar con ventas o aquí en la sección de chat podemos contactarnos y si necesitamos reunirnos con ustedes, por aquí nos pueden agendar, ¿vale? Un contacto con ventas o un contacto con una demo para ver las funcionalidades. Desde ahí nos puedes contactar, María, y para las personas que asistentes, y por ahí nos vemos, ¿vale? Por ahí nos podemos agendar y con mucho gusto estaremos atentos a la necesidad. Bien, les decía que nuestra plataforma o el objetivo principal de nuestra plataforma es que esto sea lo más útil posible, pero por supuesto lo más sencillo, lo más práctico posible. Por eso Cantan Software es un software que ya viene definido con las mejores prácticas y listo para el uso. Es decir, ustedes van a tener listo para empezar a implementar su sistema de gestión desde el minuto uno, ¿vale? Apenas ustedes adquieren la herramienta. Nosotros, o yo me incluyo ahí, ustedes ya vieron, yo no soy profesional en sistemas, en tecnología, soy especialista en sistemas integrados de gestión y las personas que hacen parte de nuestro equipo, pues son todas especialistas en sistemas de gestión. Por eso las prácticas que ustedes van a ver aquí, pues se basan en toda la experiencia de esos consultores, de esas personas que pues son preparadas para diseñar un sistema de gestión y automatizarlo. Bien. Les decía que somos una herramienta modular, es decir, tenemos un módulo específico que cubre la necesidad de cada elemento del sistema de gestión y por eso tenemos aquí en la pantalla final o en la parte final de la pantalla de inicio un mapa de navegación que me permite pues navegar, ¿no? Aquí recuerden, lo más didáctico posible, ¿no? Entonces esto es un río que simula su nacimiento hasta su desenlace y aquí inmersos en cada parte de ese recorrido del río pues están las aplicaciones del sistema de gestión que hacen símil a ese nacimiento, ¿no? Entonces aquí están los elementos de planificación, por ahí nace el río, el sistema de gestión, análisis de contexto, necesidades, expectativas de parte interesadas, que es lo que vamos a ver ahorita, el mapa de proceso, los objetivos, y así vamos pasando por todas las aplicaciones en este río hasta su desenlace, ¿no? Que son las oportunidades de mejora. Aquí está la revisión por la dirección, seguimiento de medición, no conformidades, bueno, eso tratamos de que sea lo más sencillo posible. Pero también tenemos la posibilidad de acceder a las aplicaciones o los módulos a partir de los numerales de la norma, de la estructura armonizada de la norma, cualquier norma que sea. Y aquí desplegando estos menús, pues me aparecen las aplicaciones o los módulos correspondientes. De esa manera también podemos iniciar. Oiga, Juan, listo, yo adquiero la plataforma, pero no sé por dónde iniciar. Que quiero hacer mis necesidades, expectativas de parte de interesadas, pero no, es la primera vez que lo voy a hacer y no sé cómo hacerlo. ¿Qué me brinda la herramienta para ayudarme en ese sentido? Pues en ese sentido, la herramienta cuenta con inteligencia artificial, que es un mecanismo muy similar a ChatGPT o bajo esa estructura, que nosotros tenemos aquí nuestro asistente Cantana, que no es un chatbot, es inteligencia artificial preparada para que sea funcional como experto en las normas que ustedes hayan contratado con nosotros, experto en la plataforma, es decir, me va a ayudar a guiarme dentro de la plataforma, va a tener todo el contexto y el análisis de los registros que estén en la plataforma. Entonces, por ejemplo, si quiero obtener datos rápidos de cuáles son las no conformidades que tengo, análisis rápido dentro de este asistente, lo voy a poder tener también porque tengo la fuente que son los registros y aquí vamos a poder tener análisis. También me sirve como personal de soporte, ¿no? Si tengo alguna duda, alguna
quiero agendar una reunión con un consultor, lo vamos a poder utilizar. Entonces, podemos utilizar el asistente 24/7 para lo que yo quiera. Entonces, recuerden, inteligencia artificial, entre más contexto yo le dé, mejor van a ser las respuestas, ¿no? Entonces, voy a ponerle una pregunta muy general, con muy poco contexto. Por ejemplo, ¿cómo se realiza el análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas y qué debo considerar? A manera de ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo, para que ustedes vean que nuestro asistente pues, puede ser de gran ayuda para cualquier inquietud que tengamos. Entonces aquí, por ejemplo, me dice, para una gestión eficaz en sistemas ISO 9, 14, 45, ¿por qué me menciona esas normas? Porque en este centro están esas 3 normas contratadas, ¿vale? Dependerá de la norma que ustedes contraten o las normas que ustedes contraten. Nos dice, para identificar las partes interesadas, reconoce todas las personas, grupos, organizaciones que afectan o se ven afectados por las actividades, productos o servicios de tu organización. Creo que lo explicó mejor Cantana que yo, ¿no? Para poder identificar las personas interesadas. Reconoce todas las personas, organizaciones que pueden ver que se puedan afectar o se vean afectadas por las actividades, productos o servicios que tú realizas como organización. Luego recolecta información sobre sus necesidades, expectativas, requisitos y preocupaciones mediante entrevistas, encuestas, revisión documental, entre otros. Yo solo mencioné revisión documental, que eran los contratos, ¿no? O la información contractual o necesidades de los clientes. Aquí me dice haga entrevistas, haga encuestas. Son otros medios de recolección de información. Priorícelos, ¿no? Lo hablamos ahorita. Analice la importancia del impacto de cada necesidad expectativa priorizando su relevancia. Aquí vuelvo a mencionar la palabra clave que hablábamos en la presentación, ¿no? Entonces, fíjense cómo Cantana me ayuda, ¿no? Me ayuda. Entonces, aquí yo le puedo decir, aquí inclusive me va guiando, ¿no? ¿Quieres que te explique cómo refleja esto un estándar ISO en particular, algún ejemplo? Yo aquí, por ejemplo, le digo qué partes interesadas pueden haber en una empresa de distribución de medicamentos, ¿no? Que es mi empresa, ¿no? Supongamos que esa es mi empresa. Le he dado 3 o 4 frases muy globales, ¿no? Yo puedo ser mucho más específico, puedo ser, darle datos, darle experiencias, a conversar con ella y entrenarlo, ¿no? Las partes interesadas de una empresa de distribución de medicamentos pueden incluir, entre otras, clientes, aquí me dice farmacias, hospitales, clínicas, proveedores, empleados, autorizadas, ¿vale? Aquí me dice, ¿quieres que te ayude a identificar sus principales expectativas? Yo aquí puedo conversar con Cantana todo el tiempo, ¿vale? Entonces digamos que esto obviamente somos de las plataformas innovadoras que están utilizando inteligencia artificial, que ya es parte de nuestro día a día, pues pensamos en que la inteligencia artificial puede ser una estratega para ustedes, ¿vale? Una persona o un agente que les ayude a ustedes a guiarlos dentro de este proceso del sistema de gestión, ¿vale? Entonces aquí, pues, para no hacerlo más largo, no voy a conversar con Cantana. En cualquier momento, si yo quiero seguir la conversación, si yo me salgo actualizo la aplicación o estoy dentro de cualquier aplicación, puedo seguir la conversación sin perder el historial o me va a guardar los historiales de las conversaciones que yo haya tenido previamente, ¿vale? Entonces es un elemento relevante que quiero mencionarles porque vamos a ver inteligencia artificial en varios elementos, ¿vale? Para que lo consideremos. Entonces vamos a, supongamos un momento que vamos a hacer ya el análisis de necesidades expectativas de partes interesadas y vamos a ver cómo la plataforma me ayuda, ¿no? Ya vimos Cantana cómo me ayuda, pero vamos a hacerlo directamente en la aplicación que me permite gestionarlo, las necesidades expectativas de partes interesadas, así se llama la aplicación, que me permite hacer este análisis, ¿vale? ¿Qué es lo que están viendo o cómo funciona esta aplicación? Es una aplicación de tipo BPM o por diagrama de flujo, donde a momento de que se inicie el registro, pues el proceso va a ir pasando por diferentes etapas que se van a ir gestionando hasta que finalice el proceso que compone el análisis de necesidades expectativas de parte interesadas. Lo que ustedes están viendo en pantalla son ejemplos de registros de este análisis que han iniciado, que se han registrado y que están ahí ya guardados en la plataforma. Aquí tenemos 1, 2, 3, cada una de estas líneas tenemos 4. Cada una de estas líneas es un proceso que se ha empezado a realizar. Yo, por supuesto, por temas de tiempo, pues no voy a hacerlo desde cero, sino que voy a tomar uno de los que están existentes acá y sobre ese lo voy a explicar cómo funciona la plataforma. Entonces, al momento de darle clic en nuevo, empezamos por la primera etapa, a diligenciar la información que me va pidiendo la plataforma solita
en este proceso de evaluación de necesidades y expectativas de parte interesada. Entonces, la primera etapa es esta que ya está completada. Lo que me pide la plataforma es que a partir de un formulario identifique, ¿vale? Identifique, pues, cuál es la organización y su propósito en primera medida, ¿vale? En primera medida, cuál es el propósito de la organización, qué tipo de empresa es, por ejemplo, y a través de una tabla empecemos a identificar de cada parte interesada, y aquí ya está definido cuáles podrían ser. Oye, Juan, esto se puede modificar, sí, esto se puede modificar, tener un inventario diferente de necesidades y expectativas, pues por supuesto, porque cada organización puede tener diferentes. Pero digamos que aquí tenemos ya unas que pueden ser aplicables para todos, ¿no? Clientes, proveedores, accionistas. Oye, Juan, y yo quiero, antes de definirlas, evaluar el impacto. Antes de definirlas, también lo podemos hacer dentro de la plataforma, ¿vale? Y por cada una de ellas vamos a dejar plasmado cuáles son las necesidades, por ejemplo, de mis clientes, productos de calidad, envíos de pedidos a su domicilio. Aquí vamos a hacer un trabajo en conjunto. ¿Cuáles son las expectativas? Satisfacción y atención al cliente, entrega oportuna de pedidos. ¿Cuáles son los requisitos legales asociados? ¿Qué otros requisitos podrían tener? Y un campo para observaciones, ¿vale? Y de esa manera empezamos a identificar de cada parte interesada, pues eso, cuáles son necesidades, expectativas, requisitos legales, otros requisitos y vamos haciendo ese análisis, ¿vale? Una vez realicemos ese análisis de identificación, vamos a evaluar ese impacto que hablábamos en la presentación, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ustedes considerarán las variables que para ustedes sean las más relevantes? Yo les mencionaba impacto económico, impacto reputacional, de tipo normativo. Bueno, ya se me olvidó las que les mencioné, pero esas son algunas de las que les mencioné en la presentación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta siguiente etapa? ¿Vale? Y recuerden que estos son etapas de gestión del proceso. Es decir, que los responsables de gestionar cada una de estas etapas podrían inclusive ser diferentes dentro de la organización. Es decir, quien deba hacer cada elemento, cada parte de gestión podría ser diferente dependiendo de la responsabilidad en la plataforma. Entonces aquí podemos notificar por correo electrónico la asignación de la responsabilidad de ejecutar cada una de las etapas. ¿Qué es lo que va a hacer el responsable en la segunda etapa? A través de un formulario también. Va a introducir la información, por ejemplo, me voy a ver aquí abajo un momento, y ya les explico qué es esto. Y aquí con un botón de evaluación predefinido con las mejores prácticas, vamos a evaluar esos niveles, en este caso, de influencia, interés y alineación entre las expectativas de parte interesada. Pero aquí puede ver, esta es una metodología que nosotros sugerimos, ¿no? Evalúe el nivel de influencia de esa parte interesada, el nivel de interés y la alineación entre la necesidad y la expectativa. Y ustedes a través de esas variables alto o bajo podrían calificarla, pero aquí podríamos incluir el impacto económico, el impacto reputacional, todo esto es modificable y puede tener eh, diferentes variables. Por aquí nos pregunta Julio. En una auditoría externa, ¿es válido demostrar el mantenimiento del sistema de gestión por medio de la plataforma? Por supuesto, Julio, esto es un plus, demostrarlo a través de la plataforma. Poder tener toda la información registrada en la plataforma, mostrarla en tiempo real, mostrar quiénes son las personas que intervinieron, mostrar la gestión, la alineación, porque ahorita vamos a ver que no solamente me va a permitir el registro, sino el análisis. Todo eso, por supuesto, no solamente válido, sino es de aplaudir, que podremos, sea esta u otra plataforma. Poder tener automatizado nuestro sistema de gestión es un plus, ¿vale? Que nos permitirá tener, pues, tomar decisiones en tiempo real y lo vamos a ver ahorita en un momento. Gracias, Julio, por tu participación. Bien, entonces aquí analizamos las variables de cada una de las partes interesadas, proveedores, socios, comunidades, las que ustedes hayan identificado previamente, ¿vale? Vamos a evaluar esas tres variables. Y la plataforma de manera automática, bajo la metodología definida, pues me va a dar un nivel de priorización de cada una de las partes interesadas. Aquí es muy visual, ¿no? Los clientes, en este ejemplo, pues es como bajo, ¿no? Muy bajito. Los proveedores sí son altos, alto impacto. Aquí no consideré contratistas ni reguladores de seguridad, por eso no se me pintó en ningún color o no los califiqué. La comunidad, por ejemplo, es baja. Entonces, a partir de estos diagnósticos, de manera visual, ustedes ya tienen un análisis inicial, ¿no? ¿Cuáles son las partes interesadas, pues, más relevantes, ¿no? O más impactantes. Ahora, yo también me puedo apoyar con inteligencia artificial para que la inteligencia artificial me ayude a hacer este análisis. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? En este proceso, simplemente dando un clic en este botón, lo que está haciendo nuestra inteligencia artificial es leyendo el contexto de la organización, de
cuál es el propósito y la descripción de la organización, qué tipo de empresa es, toda la identificación de necesidades expectativas de partes interesadas. Y aquí con inteligencia artificial, lo que me está haciendo la plataforma es dándome ese análisis, que es este mismo que tenemos acá, pero a través de inteligencia artificial, con los parámetros que ustedes determinaron, ¿vale? Entonces aquí ya terminó. Entonces me hace un resumen ejecutivo. Voy a ponerlo aquí un poquito más grande porque creo que se está viendo muy pequeñito. El análisis de partes interesadas destaca, tanto internas como externas, delineando sus intereses, influencia e impacto en los objetivos organizacionales. Las partes interesadas como empleados, alta dirección, muestran un alto nivel de interés o influencia, reflejando la necesidad de satisfacer expectativas de desarrollo profesional y liderazgo ético. Externamente, los clientes y los reguladores aparecen como claves, demandando cumplimiento normativo. Te fíjate que él me está haciendo una priorización, la inteligencia artificial, y él me dice acá, las internas, empleados y alta dirección, tiene una prioridad alta porque tiene un impacto alto, una influencia media alta y un interés alto. Todo esto determinado con base en lo que ustedes ingresaron previamente de manera automática. Le va a decir aquí la inteligencia artificial, eh, los empleados y la alta dirección, para esas necesidades, perdón, para esas partes interesadas que son altas, prioridad alta, que tienen esas necesidades expectativas que ustedes colocaron, podemos tener estas acciones sugeridas. Y él me sugiere la inteligencia artificial directamente cuáles son las acciones que necesito implementar, pues para dar alcance a las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. Ahora lo mismo para las externas, clientes y reguladores, son altas, ¿no? Y aquí me dice exactamente los de mismo. Y aquí me dice algunos comentarios adicionales y si yo quisiera aquí que me dijera controles adicionales o acciones adicionales, lo vamos a poder configurar para que tenga una mayor exactitud el análisis de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo lo vemos hasta acá? Si va coherente con lo que vimos hace un momento. Quisiera ver de pronto una manito arriba, algún comentario, si hay alguna duda, alguna inquietud de este proceso, para que lo vayamos aclarando. Por aquí Marisela, Carlos, Miriam, Julio, Zenaida, Adrián, Mildred me han puesto manito arriba. No he visto ninguna manito abajo, lo juro que no. No he visto ninguna manito abajo, pero si la veo, pues agradecería me comentara que vamos mal para ir mejorando. Gracias, Joana, Rafael. Perfecto. Entonces, fíjense cómo la plataforma me ayuda a eso, ¿no? Inicialmente a tener un análisis y cómo la inteligencia artificial, pues me parece que en tiempo récord voy a tener al menos un punto de partida, ¿no? Recuerden que esto es inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial hay que revisarla, ¿no? No es palabra de Dios, hay que revisar lo que la inteligencia artificial me ha dicho. Bien, luego en una tercera etapa, después de haber hecho ese análisis, aquí gráfico, visual de esas necesidades expectativas, vamos a tener la posibilidad de programar acciones que me permitan pues precisamente alinear la necesidad expectativa que necesite tener una actividad que, como la que me sugirió ChatGPT, ¿no? Mejoras continuas de auditorías internas semestrales. Entonces, yo desde acá puedo en esta fase programar esas acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice qué actividad voy a hacer, cuál es la fecha de programación, con una fecha inicial y una fecha límite, y un responsable dentro de mi organización, cada una de las actividades que definamos. Una vez se programen esas tareas dentro de la plataforma, ¿vale? La plataforma le emitirá una notificación al responsable de gestión, ¿vale? Es decir, el responsable de ejecutar esa tarea. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación en legislación ambiental y climática. Es una tarea que tiene que hacer este personaje con esta fecha de programación y aún no lo ha hecho. Entonces le puedo notificar un mensaje personalizable, perdón, de asignación de la tarea. Y sobre las fechas de programación se pueden generar recordatorios a la persona. Oiga, faltan 3 días para que se le venza la tarea, pues es un ejemplo, y todavía no la ha hecho, ¿no? Entonces, por favor, hágala, ¿vale? Después de vencida, han pasado 5 días desde que se venció esta tarea y usted no la ha hecho, han pasado 10 días, tantos como ustedes quieran. Y esos recordatorios son escalables. Oiga, le he notificado 3 veces, 4 o 5 veces y usted no ha hecho nada, entonces ya no lo voy a notificar solamente a usted, sino se lo voy a escalar a su jefe. Y es posible escalar los recordatorios o los avisos, o al responsable del sistema de gestión, o a la persona que los planificó, ¿vale? A las personas que ustedes quieran pueden ser escalables esos recordatorios. Ya cuando la persona vaya a ejecutar la tarea, pues ingresará a la tarea o desde el correo electrónico que le llegó la notificación podrá ingresar a la tarea con su usuario y contraseña. Y aquí, al ingresar a la tarea, la persona a través de comentarios va a gestionar la tarea. Entonces aquí, por ejemplo, ok, ejecutada la tarea y tendrá la oportunidad de introducir evidencias, sean obligatorias o no, para demostrar que, pues, que efectivamente la tarea fue hecha.
tantas evidencias como sean necesarias para demostrar que pues, la gestión de esa actividad ya fue ejecutada, ¿vale? Y a través de estados vamos a indicar a la plataforma pues, que la tarea ya fue cerrada. Cuando una tarea se cambie de estado, pues también se notificará por correo electrónico a quien ustedes quieran, a la persona que las planificó, por ejemplo, que ya una tarea fue ejecutada y ahí tendríamos las evidencias resguardadas dentro de la plataforma. Bien, ahora, lo hablamos en la presentación, ¿no? ¿Cuál es la salida de hacer ese análisis de partes interesadas, de necesidades expectativas de partes interesadas? Pues poder identificar riesgos y oportunidades asociados a ese análisis, ¿no? Entonces, aquí, al ser una plataforma modular, ¿vale? Me dice aquí Amilcar, hace 8 meses que tengo la tarea pendiente. Sí, Amilcar, que no. Por hacer estas presentaciones no he podido hacerlas. Hay un pequeño chiste de Amilcar. Gracias, Amilcar, por tu participación. Bien, les decía, como salida, riesgos y oportunidades, ¿no? Que me ayuden a determinar, analizarlos posteriormente y poder determinar controles y, por supuesto, determinar objetivos dentro de mi sistema de gestión, ¿vale? Entonces, les decía que al ser una plataforma modular, pues los módulos o las aplicaciones están interactúan entre sí. Recuerden que yo inicié diciéndoles que tenemos una aplicación específica para dar alcance a la necesidad de cada elemento del sistema de gestión, pero las aplicaciones interactúan entre sí, ¿vale? Entonces, aquí en la fase 4 me permite hacer la identificación de riesgos y oportunidades derivados del análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas. Y aquí con esta opción de relacionar me permite vincularme con una aplicación que me permite registrar los riesgos y o las oportunidades del sistema de gestión. Directamente desde la aplicación me estoy vinculando con esa aplicación de riesgos. Entonces, si por ejemplo voy a identificar un riesgo, selecciono la opción y me permite crear un nuevo riesgo a través de un formulario derivado de esta análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas. Y aquí a través de un formulario que puede ser personalizable, yo identifico cuál es el riesgo que estoy identificando, aquí lo digito, ¿vale? ¿Cuál es el origen? Aquí, por ejemplo, el origen es de un análisis de partes interesadas. ¿Cuál es el tipo de riesgo que estoy identificando a través de un campo opciones? Que esto puede ser personalizable. Entonces, por ejemplo, esto es de proceso, por ejemplo, o es un riesgo político, o es un riesgo reputacional, no lo sé. Y vamos a tener la posibilidad de relacionar las causas que generaron este riesgo, y aquí vamos a tener la posibilidad de crear causas, pero que se vayan inventariando, se vayan almacenando las diferentes causas para reutilizarlas en los diferentes riesgos. De igual manera, vamos a tener las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que se me materialice este riesgo? Y aquí vamos a tener un inventario de consecuencias, pero vamos a poder ir alimentando ese inventario, ¿vale? Y a la vez que vayamos creando esos riesgos u oportunidades, pues a medida que los vayamos creando en la plataforma, esos riesgos van a quedar registrados o almacenados y cada uno de los riesgos va a quedar identificado con un código dentro de la plataforma, un código personalizable y único para identificar ese riesgo. Pérdida de clientes es un riesgo que ya se había identificado en otro análisis de partes interesadas, pero por aquí se identificó conflictos internos o cambios políticos derivados de una revisión por la dirección, que es otra aplicación, o directamente desde un análisis de riesgos o desde un análisis de contexto. Y aquí vamos a tener todos los riesgos inventariados y yo simplemente asocio esos riesgos identificados al análisis de necesidades expectativas de partes interesadas, ¿vale? Entonces aquí tenemos 4 riesgos derivados de ese análisis. Y a la pregunta que me decía Julio, ¿es válido demostrar el mantenimiento en la plataforma? Por supuesto, mira que aquí queda la relación de cuáles fueron los riesgos identificados directamente desde la aplicación de la gestión de necesidades expectativas de partes interesadas, ¿vale? Por aquí nos pregunta Julio, o nuevamente, Juan Pablo, un par de preguntas sobre la herramienta. Primero, ¿aplica para cualquier norma ISO o cuáles aplica? Cualquier norma ISO, Julio, porque la ventaja de las normas ISO es que están bajo la misma estructura, ¿no? La estructura armonizada o anteriormente la estructura de alto nivel. Todas tienen el mismo lineamiento. Eso permite que en la plataforma puedas tener cualquier sistema de gestión bajo esa estructura integrado, ¿vale? Cualquiera, ¿listo? Tú podrías iniciar, por ejemplo, Julio, quiero iniciar con 9001 y después adquirir 14001, es un ejemplo. Lo puedes hacer, no tendrás que tener dos software aparte, sino que todos se integran en el mismo, porque como son módulos, simplemente se activan los módulos faltantes o específicos de cada norma y que básicamente es el numeral 8 que cambia en todas las normas la operación y te servirá la misma plataforma. Y la segunda pregunta, ¿la licencia adquirida te da acceso a todos los módulos? Sí, es una excelente pregunta. Julio, nosotros no vendemos que quiero
contexto y no más. Quiero riesgos y no más. No, nosotros vendemos un software que te da el alcance o te da la posibilidad de automatizar todos los elementos del sistema de gestión. Tienes acceso a todos los módulos, ¿vale? A todos los módulos que estás viendo en pantalla. En la página en la página web encontrarán en la sección de precios diferentes precios. Dependerán de la norma, pero sobre todo del tamaño del plan. Todos los planes tienen los mismos módulos, ¿vale? O sea, todos cumplen la norma, todos te permiten gestionar. Lo que pasa es que dependiendo del plan, hay más funcionalidades y mayor capacidad, por ejemplo, almacenamiento de cantidad de usuarios. Por ejemplo, el plan L, que es el más robusto, Julio, em, tiene todo el tema de inteligencia artificial como ayuda, ¿no? Y unas aplicaciones de Business Intelligence para hacer un análisis adicional, cosa que no tiene el plan S, ¿no? Te permite cumplir, pero aquí tendrás herramientas adicionales. Bueno, pues no quiero volver esto una charla comercial, ¿vale? Ahí en la página pueden encontrar todos los precios, Julio, y si quieres contactarnos para aclarar mejor las dudas, con mucho gusto. Pero a tus dos preguntas, la primera sí y la segunda también sí, a todos los módulos, ¿vale? Perfecto. Continuamos entonces con el ejercicio. Ya identificamos los riesgos y oportunidades derivados de este análisis de este análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas. En la coherencia del sistema de gestión, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? Pues analizar esos riesgos y oportunidades y determinar, por supuesto, cuáles son los controles necesarios para prevenirlo. Lo mismo para las oportunidades, ¿no? Analizar qué tan conveniente es implementar las oportunidades y determinar acciones para lograrlas, ¿vale? Entonces recuerden que aquí los he identificado y ahí finalizaría el proceso o el registro de necesidades y expectativas de partes interesadas porque hay un módulo específico para cada necesidad. Entonces, ahora me dirigiría a la aplicación de gestión de riesgos para continuar el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Ya los identifiqué, ahora los voy a analizar. Y aquí lo que estamos viendo en pantalla son diferentes modelos de análisis de riesgos que tenemos disponibles en la plataforma. Quisiera no quedarme corto y voy a hacer todo lo posible para no quedarme corto con la lógica de la implementación, ¿vale? Entonces, voy a dirigirme directamente a esta matriz de riesgos que me permitirá analizar los riesgos del sistema de gestión, porque habrán riesgos de la disciplina, por ejemplo, de 45001, de impactos ambientales, de seguridad de la información, pero esta metodología me permite analizar los riesgos del sistema de gestión, que empezamos hablando de la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla aquí en la parte derecha? Diferentes mediciones o matrices de análisis de riesgos, ¿vale? Ya que están creadas. Cada vez que yo creo una matriz de riesgos en la plataforma, va a empezar por una versión en elaboración para que posteriormente, cuando se termine de elaborarla, alguien la revise o la rechace, alguien la ponga vigente y a partir de que una matriz sea vigente, pues se podrán generar versiones, es decir, actualizaciones de las matrices, tantas como ustedes quieran, y eso le permitirá a ustedes en la plataforma poder demostrar trazabilidad, ¿no? Tengo unas en elaboración, esta sería la vigente, esta ya está obsoleto. Cuando la nueva versión salga vigente, la anterior quedará obsoleta y de esa manera ustedes van a poder mostrar trazabilidad dentro de la plataforma. Voy a tomar este ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo están acostumbrados ustedes a ver una matriz? Un análisis de riesgos estoy seguro en una matriz con muchas filas, muchas columnas. Estoy seguro de que el 90% de las personas que están aquí lo hacen de esa manera, en una matriz Excel. ¿Vale? Nos pregunta Karen, ¿37001 tiene matriz? Sí. Todas las matrices, todas las metodologías tenemos acá. Mira, aquí está matriz de ISO 37001 para identificación de riesgos. Cualquier norma, Karen, bajo la estructura de alto nivel o la estructura ahora armonizada de las normas ISO, es posible configurarla. Oye, Juan, ahí estamos en una metodología basada en ISO 31000, probabilidad por consecuencia o por impacto. Quiero tener mi propia metodología porque yo tengo un mix entre 31000 y NHST, tengo una serie de metodologías y yo quiero tener mi metodología en la plataforma, lo vamos a poder configurar, ¿vale? Ustedes lo van a poder tener. ¿Bien? Bueno, entonces les decía que ustedes están acostumbrados a muchas columnas, muchas filas. Aquí también lo vamos a ver el resultado de esa manera, pero la forma de diligenciar la matriz es mucho más cómoda y es a partir de un ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Y ya voy a ingresar ahí al ciclo de vida. Es poder diligenciar la matriz, pero por etapas. Voy avanzando en las etapas. Primero identifico el proceso, los riesgos del proceso, luego los valoro, identifico controles, la eficacia y finalmente los planes de tratamiento, ¿vale? Ir avanzando por etapas. De la primera etapa me dice identifica el proceso y aquí voy a duplicar la pestaña
porque recuerden que las aplicaciones se vinculan entre sí y hay una aplicación para el mapa de procesos donde ustedes diseñarán su mapa de procesos y los procesos de su organización y esos procesos quedarán vinculados en la matriz y en cualquier aplicativo. Entonces aquí voy añadiendo los procesos de la organización de una manera muy intuitiva y a medida que vaya seleccionando los procesos, pues ahora voy avanzando en las etapas. Esta etapa tiene dos fases. Voy avanzando en la etapa y por cada proceso despliego el proceso y añado que, en este caso, los riesgos. Directamente en la aplicación de riesgos, yo puedo identificar nuevos riesgos, que fue lo que vimos ahorita en partes interesadas. Lo mismo, porque de un análisis de riesgos pueden salir riesgos nuevos, entonces me permite crearlos. Pero recuerden que los riesgos se han venido creando y se han venido registrando en diferentes aplicaciones. Yo no tengo que volverlos a crear, sino que aquí selecciono de ese inventario de riesgos previamente definidos, por ejemplo, todos los de análisis de partes interesadas que hayan salido son de ese proceso, ¿vale? Recuerden que la parte interesada debe estar alineada con los procesos críticos, que es lo que estamos haciendo en este momento, y de esa manera yo puedo asociar todos esos riesgos a cada uno de los procesos. Una vez los asocie, vamos entonces a pasar a una segunda etapa para valorarlos, ¿vale? Para valorar ese nivel de riesgo a través de dos variables basados en ISO 31000, pero puede ser cualquier metodología. Por cada uno de los riesgos, aquí la pérdida de clientes, por ejemplo, vamos a calificar la probabilidad inherente a través de estas variables. Oye, Juan, ¿y qué significan estas variables? Yo puedo poner aquí una ayuda, pasa que no lo ponemos porque cada cliente puede tener una interpretación diferente de qué es improbable, por ejemplo. Pero yo podría tener una ayuda aquí donde la persona le dé clic a la ayuda, se habilita una ventana emergente y le explique literalmente lo que quiera. Puede estar el procedimiento ahí plasmado, un video explicativo, la imagen de la metodología, un texto, lo que quieran. Puede ir ahí explicándole cómo calificar de manera correcta la probabilidad, el impacto y también el resultado. En cualquiera de ellas pueden haber ayudas, ¿vale? Entonces, aquí calificamos, ¿vale? Calificamos el nivel de probabilidad del impacto inherente y una vez guardemos la plataforma con la metodología establecida, automáticamente les va a calificar. ¿Qué es el riesgo inherente? Pues el riesgo puro, ¿no? Sin controles. ¿Qué tan probable es que se me materialice? Y si se materializa, ¿cuál es el impacto? Y me da un nivel de riesgo por cada uno de los riesgos. Una vez identifiquemos esos, califiquemos esos riesgos, pues vamos a determinar por cada uno de los riesgos, y fíjense cómo voy avanzando por las etapas de manera muy, muy intuitiva, yo despliego cada uno de los riesgos previamente identificados y voy añadiendo los controles a través de un formulario. También yo voy diciendo acá cuál es la clasificación de este control, qué tipo de control es, correctivo, detectivo, quién es el responsable de ejecutarlo, cuál es la frecuencia con la que se aplica, anual, ¿vale? ¿Qué estoy mitigando o qué busca mitigar este control? El impacto, la probabilidad de ocurrencia o las dos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque con estos datos ahorita más adelante vamos a calificar qué tan eficaz es el control y con base a si es eficaz o no y a lo que estaba mitigando, el riesgo residual o se va a mantener si no es eficaz o va a disminuir su impacto, su probabilidad o ambos dependiendo de esa calificación de la eficacia, ¿vale? Y a medida que vayamos creando los controles, al igual que los riesgos, vamos a tener un inventario de dichos controles para que tengamos aquí todo ese inventario ya definido los controles de mi sistema de gestión. Una vez asociemos los controles a cada uno de los riesgos, pasamos a una cuarta etapa para valorar qué tan eficaces son esos controles, ¿vale? ¿Qué tan eficaces son esos controles? Y todo lo que he hecho previamente va a ir avanzando en la metodología, ¿vale? Aquí entonces vamos a evaluar la eficacia, la efectividad de los controles existentes a partir de dos variables grandes, la eficacia del diseño y la eficacia del control en sí. En la eficacia del diseño, ¿qué vamos a evaluar? Si es apropiado o no, si tiene una frecuencia de implementación, si está documentado o no. Y automáticamente a partir de esas variables, que aquí también pueden haber ayudas, la plataforma va a calcular la eficacia del diseño, si es adecuado, no adecuado, parcialmente adecuado. Luego evaluamos la eficacia de los controles. ¿Hay evidencia de uso? Pues sí hay evidencia, pues a lo mejor sea más eficaz que un control que no se haya aplicado, ¿no? ¿Es eficaz para prevenir los riesgos? Es decir, ya hemos visto que el control ha sido eficaz para prevenir que ocurran riesgos. Pues no ha tenido eventos por este elemento, pues entonces sí. ¿Es eficaz para mitigarlo? Es decir, ¿hay riesgos materializados y este control ha servido? Sí o no. Y con base a esa calificación, la plataforma también le va a decir de manera automática si ese control es fuerte, es eficaz, tiene deficiencias, ¿vale? Y con base a esas dos variables, de manera automática, simplemente dándole un botón guardar, la plataforma va a calificar
la eficacia del control. Este control es razonable porque tiene deficiencia, es parcialmente adecuado. Este es fuerte porque la eficacia es eficaz y es adecuado en el diseño. Y con base a eso, automáticamente en la quinta etapa, la plataforma va a calificar el nivel de riesgo residual, es decir, ¿qué es el nivel de riesgo residual? Y aquí simplemente un clic. Pues tengo una calificación inicial sin controles, he implementado unos controles, algunos de ellos son eficaces, otros no, y con base a esa eficacia, pues el riesgo disminuyó, como es este ejemplo, o se mantuvo igual, es decir, los controles no son eficaces. Y una vez determinemos ese nivel de riesgo, por cada control o por cada riesgo que sea necesario implementar planes de tratamiento, pues vamos a poder determinar esos planes de tratamiento. Y aquí vamos a poder, al igual que vimos en necesidades expectativas de partes interesadas, vamos a poder planificar tareas de seguimiento, al igual que lo vimos allá, la misma funcionalidad, para que las personas responsables pues ejecuten esas tareas de planes de tratamiento y desde la matriz vamos a poder hacer un seguimiento. Aquí me va a poder decir cuáles acciones de planes de tratamiento están vencidas, cuántas están próximas a vencer, cuántas ya están cerradas, etcétera. Y poder hacer aquí un seguimiento de esos planes de tratamiento para poder tener aquí todo el control de dichos planes, ¿vale? Bien, perfecto. Ya como análisis de gestión, resultado de este análisis, la plataforma o la aplicación tendrá un panel de gestión. ¿Qué es el panel de gestión? ¿Ustedes qué necesitan hacer con esta matriz? Ustedes no necesitan el registro o únicamente el registro. Ustedes necesitan tomar decisiones frente a esos riesgos que para la organización siguen siendo no tolerables, ¿cierto? Y necesitan implementar esas acciones. Entonces, en este panel de control, por ejemplo, yo puedo tener aquí el riesgo inherente. Y puedo tener ese análisis, bueno, aquí el riesgo inherente no, vamos a ver el riesgo residual. Aquí a ver si lo tengo, sí, aquí sí lo tengo. Entonces yo puedo tener una comparativa, por ejemplo, entre una matriz, que es el actual que estoy en este momento, contra otras de periodos anteriores. ¿Y eso qué me va a permitir en esta gráfica? Poder determinar si mis riesgos han disminuido o no. Entonces aquí, por ejemplo, el 23% del año 2023 eran altos, aquí bajaron a 12 y aquí ya no tengo riesgos significativos. ¿Qué les demuestra esto? Pues que hay gestión, ¿no? Que los controles han funcionado, ¿vale? Y también vamos a tener la posibilidad de tener en la sección de informes la posibilidad de analizar en un gráfico de burbujas o en un mapa de calor tanto el riesgo inherente y el riesgo residual, cómo se ubican cada uno de los riesgos en la metodología. Por supuesto, aquí los riesgos serán muchos, entonces aquí ponemos el código o se pondrá el código del riesgo, pero si yo quiero ver qué riesgo es, simplemente le doy clic ahí y veo cuál es el riesgo que está en ese cuadrante. Y yo puedo hacer inclusive comparativas, venga, cómo se encontraba el riesgo inicialmente y cómo finalizó. Y aquí vamos a poder ver cada uno de los riesgos, cómo iniciaron y cómo finalizaron, es decir, un perfil de riesgo. Quiero tener análisis muchos más avanzados. Para eso tendrán, si adquieren el plan L, Business Intelligence, que le va a permitir tener gráficas de cualquier tipo, ¿vale? De cualquier tipo, con el análisis que ustedes necesiten sobre la información o los registros que estén en la plataforma. Entonces aquí tengo que hacer o necesito hacer un análisis de riesgos mucho más profundos que las gráficas que acabamos de ver, pues a través del Business Intelligence, por ejemplo, y esto de cualquier aplicación, quiero que sea claro, cualquier gráfica, cualquier tipo de análisis, ustedes van a tener la posibilidad de tener aquí mucho más analizado la información con las gráficas que ustedes quieran. Cada una de las gráficas se puede filtrar, es dinámica, todas las gráficas se mueven en necesidad de los filtros. Yo quiero filtrar los riesgos por proceso, por ejemplo, y vamos a tener la posibilidad de tener análisis. ¿Qué seguiría y me quedo corto en el proceso? La implementación de controles, es decir, gestionar la definición de los objetivos, ¿vale? La definición y medición de los indicadores, la definición de las actividades de control operacional, ¿vale? Y el control documental, ¿vale? Que les muestro aquí las aplicaciones, pero que por supuesto, por temas de tiempo, pues no alcanzo. Me gustaría aquí decirles que démonos todo el resto de tiempo, pero pues por tiempo no alcanzo. Mis objetivos, dejarles a menos la inquietud de lo que puede hacer la plataforma, ¿vale? Es una herramienta muy poderosa, mi concepto, que a ustedes les ayudará. Julio, fíjense que a través de Business Intelligence yo puedo tener datos gráficos de la información en tiempo real, ¿vale? Para mostrarla en cualquier momento. No tengo que desgastarme haciendo informes ni nada por el estilo.